Sed bienvenidos a la 10ª parte de 3 días y 3 noches. Ya habéis visto que hemos incorporado una carátula de presentación a las partes temáticas. De hecho, si os habéis fijado en las imágenes, vienen a ser un resumen prácticamente muy escueto, pero de la mayor parte de las conferencias que hemos tratado desde que empezamos con el ministerio del Cuarto Ángel y las conferencias del Gran Engaño. Pero además ya habéis visto un resumen en el cual también entran parte de predicaciones, no tan solo de conferencias, de partes temáticas muy profundas. Pues bien, espero que os haya gustado y yo desde aquí doy las gracias directamente a la persona que ha tenido la paciencia de aguantar cada detalle que le he dicho de cómo lo quisiera y una vez más ha superado las expectativas igual que la anterior vez, lo ha hecho fantásticamente bien. Y desde aquí se lo agradezco muchísimo y, por favor, orad también por él, para que Dios lo bendiga, porque ha hecho un trabajo, creo, espléndido una vez más, y de todo corazón. Pues bien, vamos a seguir con esta temática que, una vez más, va a centrarse en el siguiente capítulo de este libro, El deseado de todas las gentes, de Elena White. Vamos a continuar con el 81. El Señor ha resucitado. Mirad que os hemos dicho que trataremos sobre 3 días y 3 noches en concreto. ¿A qué se estaba refiriendo Cristo con esto? ¿Cuál era esta señal de Jonás? Pero antes de poderlo mostrar todo, es conveniente terminar de hacer el recorrido histórico, precisamente, de esos días finales de Cristo en la tierra. Y vamos a proseguir con la lectura que, una vez más, nos va a tener inmersos totalmente en el tema clave para la salvación de toda la humanidad que quiera ser salva. Pero no solo esto, sino que nos va a poner nuestra concentración de un modo muy especial en el momento que era culminante para que nosotros pudiésemos conseguir la vida eterna, pero de un modo que jamás nadie nos podrá arrebatar. Pero además con una promesa que se cumple en el mismo Señor. Y vamos a ver en este capítulo, cómo no, las descripciones de Elena White que valen su peso en oro y mucho más. Había transcurrido lentamente la noche del primer día de la semana. Mirad en qué momento nos está situando. La noche del primer día de la semana. ¿Qué día sería ese? Muchas personas enseguida pueden pensar, uy, el lunes. No, ya sabemos que evidentemente no es el lunes. El primer día de la semana es nuestro actual domingo. Pero, ¿en qué momento, cuando una persona desde la perspectiva de ahora lee este texto, enseguida puede pensar, bueno, serán más o menos las 12 de la noche del domingo? Recordemos que estamos hablando tal como vería el día y la noche un judío. Por tanto, ¿cuándo era esta noche del primer día de la semana? Lo que ahora nosotros decimos comúnmente, el sábado por la noche. ¿Entendéis? Pues vamos a ver, una vez estamos ubicados, partiendo claramente desde este punto. ¿Qué sucede? Había llegado la hora más sombría, precisamente antes del amanecer. ¿De qué día, entonces? Del domingo que nosotros llamamos ahora. Pero que para ellos esa ya era la noche de domingo. Cristo estaba todavía preso en su estrecha tumba. La gran piedra estaba en su lugar. El sello romano no había sido roto. Los guardias romanos seguían velando. Y mirad que dice estrecha tumba en la que estaba. Quiere decir que esa tumba no le correspondía a él por su tamaño,
en comparación con José de Arimatea, que es el que debía estar en esa tumba. No, siempre hemos estudiado que Cristo guardó el sábado en su muerte, ¿no? Y que eso mostraba también cómo incluso después de muerto ese sábado él mismo lo guardó, y como ejemplo para el resto de los que venían después. Pero fijaros que si hubiese querido decir únicamente eso, se hubiera levantado en el momento en que el sábado se hace oscuro, que ahí se acababa ya el sábado y empezaba el domingo. Ahí se podía haber ya levantado si solo hubiera querido decir eso. Pero el hecho de que esperara hasta la hora justo antes del amanecer, que pasara una noche más, eso nos tiene que hacer pensar. Y creo que va muy relacionado con el tema del título de estas conferencias. Mirad que además nos está hablando de que la piedra que cubría esa tumba seguía estando allí y el sello seguía puesto, no se había roto para nada. Y una vez más nos dice, los guardias romanos seguían velando. No eran la guardia del templo como algunos están diciendo, eran los guardias romanos. Y veremos después en posterior lectura cómo estos guardias romanos en concreto ya habían estado antes en otro lugar. Y había vigilantes invisibles. ¿De quién nos está hablando aquí? Y no eran guardia romana. Huestes de malos ángeles se cernían sobre el lugar. Si hubiese sido posible, el príncipe de las tinieblas, con su ejército apóstata, habría mantenido para siempre sellada la tumba que guardaba al Hijo de Dios. Pero un ejército celestial rodeaba el sepulcro. Ángeles excelsos en fortaleza guardaban la tumba y esperaban para dar la bienvenida al príncipe de la vida. Esto es lo que los ojos humanos en un principio no pueden ver normalmente, ¿verdad? Una situación compleja donde los ángeles caídos, incluido el propio Satanás, están en un lugar apretando todo lo posible para que no se cumpla la voluntad de Dios, poniendo todas las trabas necesarias. Pero ya vemos que una vez más, cuando Dios tiene una voluntad por cumplir, ¿qué va a hacer? Enviar a sus ángeles excelsos en fortaleza. Y actúan. Vamos a ver qué va continuando al respecto. Pero ya veis que tanto un tipo de ángeles como los otros sabían que algo tenía que acontecer. Y he aquí que fue hecho un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, dice el texto. Revestido con la panoplia de Dios, este ángel dejó los atrios celestiales. Ya sabéis, la panoplia es esa vestimenta tipo armadura de guerra, ¿eh? Los resplandecientes rayos de la gloria de Dios le precedieron e iluminaron su senda. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. Quedaron, ya veis, como muertos ante la manifestación impresionante de este ángel. ¿Dónde está, sacerdotes y príncipes, el poder de vuestra guardia? Valientes soldados que nunca habían tenido miedo al poder humano, son ahora como cautivos tomados sin espada ni lanza, porque estaban viendo que no tenían que enfrentarse a un ser humano, era alguien muy superior a ellos. El rostro que miran no es el rostro de un guerrero mortal, es la faz del más poderoso ángel de la hueste del Señor. Este mensajero es el que ocupa la posición de la cual cayó Satanás. Mirad quién fue el ángel directamente enviado desde el cielo en ese momento. Es aquel que en las colinas de Belén proclamó el nacimiento de Cristo
Él mismo. La tierra tiembla al acercarse, huyen las huestes de las tinieblas, y mientras hace rodar la piedra, el cielo parece haber bajado a la tierra. Mirad lo que consigue él solo. ¿Qué poder llega a tener este ángel de Dios, que es capaz de generar la huida de las huestes de las tinieblas? ¿Y qué hace rodar la piedra que tanto había costado poner en su sitio? Pero mirad el detalle, el cielo parece haber bajado a la tierra, nunca mejor dicho, ¿eh? La manifestación de la gloria de Dios, en definitiva. Él venía precedido, ¿qué dice? Por la luz de Dios. Los soldados le ven quitar la piedra como si fuese un canto rodado, y le oyen clamar: Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Ven a Jesús salir de la tumba y le oyen proclamar sobre el sepulcro abierto: Yo soy la resurrección y la vida. Mientras sale con majestad y gloria, la hueste angélica se postra en adoración delante del Redentor y le da la bienvenida con cantos de alabanza. ¡Qué escena tan impresionante! Mirad cómo los ángeles de Dios estaban en ese lugar. Bueno, es que claro, cuesta imaginarse la escena, cómo se deberían estar controlando unos ángeles a otros, pendientes de ese preciso momento, y entonces aparece el ángel especialmente enviado por el Señor, el que está ocupando el lugar mismo de Satanás, que Lucifer dejó. A mí siempre me ha impactado, especialmente este capítulo del deseado de toda la gente. Cada vez que lo leo, se me pone la piel de gallina al escuchar al ángel decirle: tu Padre te llama, y Jesús resucita. Realmente es que yo creo que nuestra mente humana no alcanza ver lo que pasó en ese momento ahí. No podemos describirlo, porque solamente el hecho de que Jesús se despierte revestido de su gloria, ya no como era antes, realmente que sobrepasa nuestro entendimiento. Aparte de ver la perfección de Dios en cuanto al orden, cómo todo estaba meticulosamente bien medido, y realmente que deberíamos de estudiar más, de leer más estos capítulos, porque así nuestra mente se va familiarizando con el cielo, con lo que pasa allá en el cielo, y así ya no podemos estar pensando mucho en esta tierra, sino que vamos haciéndonos cada día más y más imagen del cielo. Creo que como ella lo describe en todas las escenas de estos libros, es impresionante, y nos invita a nosotros a estar familiarizándonos cada vez más con nuestra patria celestial. Es lo que en definitiva nos lleva a ver más las cosas de este mundo como algo realmente banal. Si os habéis dado cuenta, los soldados caen como muertos, pero aún son capaces de poder ver al ángel que ha llegado y de oír las palabras que le dice al que está en la tumba. Y cuando sale Jesús después de esa declaración de tu Padre te llama, ¿qué sucede? Los ángeles del Señor se postran, todos los que habían allí, en adoración delante del Redentor. ¿Y qué hacen? Le dan la bienvenida con cantos de alabanza. ¡Qué escena tan impresionante! Recordamos a veces que solo se oyen cantos de alabanza en el momento del nacimiento de Cristo. Pero ¿cuántas veces ignoramos o dejamos de pensar que cuando resucitó también los ángeles tuvieron cantos de alabanza? Y ahora, ¿de qué modo deberían ser? Venciendo la muerte. Un terremoto señaló la hora en que Cristo depuso su vida, y otro terremoto indicó el momento en que triunfante la volvió a tomar. ¿No recuerda nada esto? ¿Y qué va a volver a acontecer cuando Cristo vuelva por segunda vez? Un gran terremoto.
cada vez que hay algo de mensaje primordial referente a Cristo, terremoto. Cada vez que el cielo se acerca a la tierra, terremoto. Cada vez. No falla. Es la gloria insoportable para la tierra. Lo excede todo. Se quebranta. El que había vencido la muerte y el sepulcro salió de la tumba con el paso de un vencedor. Entre el bamboleo de la tierra, el fulgor del relámpago y el rugido del trueno. Vaya escena, ¿eh? Terremoto, relámpago, trueno, todo junto. Y él sale como vencedor. Cuando vuelva de nuevo a la tierra, sacudirá no solamente la tierra, mas aún el cielo. Recordemos esto, ¿eh? No solo la tierra, también el cielo. ¿Os acordáis de todas las temáticas que estuvimos presentando? Del momento del retorno de Cristo, ¿qué acontecería? Temblará la tierra vacilando como un borracho, y será removida como una choza. Plegarse han los cielos como un libro. Los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Mas Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Una vez más nos hablan en pocos textos, esta cita, de qué va a acontecer físicamente sobre la tierra y sobre lo que vemos en el cielo. Cuando Cristo viene, todo se enrolla, todo se tambalea, todo es deshecho. ¿Y eso quiere decir que todos vamos a morir? Mas Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Por tanto, habrá gente aún en pie del pueblo de Dios cuando Cristo venga, fortalecidos por él. Al morir Jesús, los soldados habían visto la tierra envuelta en tinieblas al mediodía, pero en ocasión de la resurrección vieron el resplandor de los ángeles iluminar la noche y oyeron a los habitantes del cielo cantar con grande gozo y triunfo. Has vencido a Satanás y las potestades de las tinieblas, has absorbido la muerte por la victoria. Démonos cuenta, estos mismos soldados, ¿qué vieron? Tinieblas al mediodía. Y ahora están viendo que la noche también se ilumina. Pero por si fuera poco, hay una frase: has vencido a Satanás y las potestades de las tinieblas. Era la demostración, el punto culminante que hacía mostrar precisamente con toda su claridad absoluta que esa era la sentencia de Satanás, sí o sí. Los habitantes del cielo, todo el universo que estaba como espectador, se da cuenta en ese momento, o se acaba de convencer, esa duda que vimos que tenían, ¿no? Esa simpatía, ¿no?, por Satanás. Has vencido a Satanás. O sea que aquí es interesante, como dice, que los habitantes del cielo cantaron esto. Sí, sí. La sentencia había sido hecha en la cruz, pero parecía que no se podría llegar a aplicar. Evidentemente no se aplicaría si Jesús no resucitaba. Ahí fue la sentencia definitiva para siempre. Y adiós con la muerte. Cristo surgió de la tumba glorificado, y la guardia romana lo contempló. O sea que ya no salió tal como entró en la tumba, salió glorificado. Sus ojos quedaron clavados en el rostro de aquel de quien se habían burlado tan recientemente. ¿Os dais cuenta dónde habían estado estos soldados? Habían estado en el Monte Calvario, habían estado en ese proceso de Cristo,
porque se habían burlado de él. Lo habían visto y ahora miraban ese mismo rostro. En este ser glorificado, contemplaron al prisionero a quien habían visto en el tribunal, a aquel para quien habían trenzado una corona de espinas. Eran los mismos, ¿eh? No eran otras guardias distintas. Era el que había estado sin ofrecer resistencia delante de Pilato y de Herodes, aquel cuyo cuerpo había sido lacerado por el cruel látigo, aquel a quien habían clavado en la cruz, hacia quien los sacerdotes y príncipes, llenos de satisfacción propia, habían sacudido la cabeza diciendo: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Era aquel que había sido puesto en la tumba nueva de José. El decreto del cielo había librado al cautivo. Montañas acumuladas sobre montañas, y encima de su sepulcro no podrían haberle impedido salir. Nada hubiese podido impedir la salida de Cristo de su tumba. Nada. Pero ya veis, estos soldados habían contemplado todo este proceso. ¿Os extraña que diga el texto que cuando Jesús vuelve por segunda vez van a resucitar? ¿Quién? Los que le traspasaron también, estos mismos. Al ver a los ángeles y al glorificado Salvador, los guardias romanos se habían desmayado y caído como muertos. Cuando el séquito celestial quedó oculto de su vista, se levantaron, y tan prestamente como los podían llevar sus temblorosos miembros, se encaminaron hacia la puerta del jardín. Es curioso, ¿eh? Quedaron como muertos, desmayados, con suficiente capacidad después para poderse dar cuenta de algunos detalles, ¿eh? Y vaya detalles. Y ahora, como pueden, se van, imaginaos sus pasos, intentando correr temblando como flanes, y se encaminan hacia la puerta del jardín. ¿Os suena de algo esto del jardín, la puerta del jardín? Bueno, nos está confirmando que la tumba es la tumba del jardín. La que encontró Ron Wyatt, ¿no? O sea, si queremos otra muestra ya más no podemos tener. Nos está diciendo Elena White que era la tumba del jardín. Más ya claro, está. Y tenía imposible. una puerta, por lo tanto estaba cerrada, había que acceder a ella. ¿Qué más? Ya no sé. Tambaleándose como borrachos, se dirigieron apresuradamente a la ciudad contando las nuevas maravillosas a cuantos encontraban. No se podían callar. Aturdidos como estaban, temblando como estaban, y al que pillaban por el camino, ¿qué le decían? Las nuevas maravillosas. ¿Y quién se podía callar eso? Es que me hace acordarme a cuando realmente uno escucha el mensaje de verdad, ese mensaje que realmente conmueve y mueve todas nuestras entrañas. Realmente que cuando nosotros estamos con alguna persona no lo podemos callar, nos sale, nos surge y sin nosotros pensarlo y sin querer hablarlo, siempre nos lleva a ese tema. Es porque hemos estado escuchando el mensaje del Espíritu Santo, hemos estado en contacto con Él. Lo mismo los soldados estaban en contacto con la vida, con el que era la vida. ¿Y cómo se lo podían callar? Eso lo superaba. Iban a donde estaba Pilato, pero su informe fue llevado a las autoridades judías, y los sumos sacerdotes y príncipes ordenaron que fuesen traídos primero a su presencia. Mirad una vez más el poder de estos sacerdotes y príncipes del pueblo judío. Estos soldados ofrecían una extraña apariencia, temblorosos de miedo, con los rostros pálidos, daban testimonio de la resurrección de Cristo. ¿Cuántas veces la apariencia de una persona en un momento que los ves que uno está temblando de miedo,
está exponiendo algo ya claramente a la vista de todos, que no se puede esconder. Y además, mirad, daban testimonio de la resurrección de Cristo. No era otra cosa que esa. Contaron todo como lo habían visto. No habían tenido tiempo para pensar ni para decir otra cosa que la verdad. Porque hay una línea que dice que fueron sobornados para que dijeran tal cosa. Sí, ahora iremos viendo esto precisamente y comentaremos algunos detalles. Con dolorosa entonación dijeron: fue el Hijo de Dios quien fue crucificado. Hemos oído a un ángel proclamarle majestad del cielo, Rey de gloria. Dieron el testimonio muy claro a los sacerdotes y príncipes del pueblo. Bueno, muy claro como pudieron, porque temblando como estaban, no sé cómo les salieron las palabras. Los rostros de los sacerdotes parecían como de muertos. ¿Os dais cuenta? Si los soldados se habían quedado pálidos, los sacerdotes, cuando oyen el testimonio, se quedan con sus rostros como muertos. Caifás procuró hablar. Ya sabéis, es sumo sacerdote. Sus labios se movieron, pero no expresaron sonido alguno. No le salían las palabras. Los soldados estaban por abandonar la sala del concilio cuando una voz los detuvo. Caifás había recobrado por fin el habla. «Esperad, esperad», exclamó, «no digáis a nadie lo que habéis visto». Pues para decir eso, más le valía la pena haber callado, ¿verdad? Pero no, porque era necesario que esto aconteciera para lo que ha venido después con el paso de los años, a través de la historia hasta nuestros mismísimos días, y aún irá un poco más allá. Esas palabras de Caifás fueron la sentencia que aún siguen arrastrando muchos que no quieren aceptar a Jesús, y especialmente, ya veis, de qué pueblo. Un informe mentiroso fue puesto entonces en boca de los soldados. Decid, ordenaron los sacerdotes, sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron, durmiendo nosotros. En esto los sacerdotes se excedieron. ¿Cómo podían los soldados decir que mientras dormían, los discípulos habían robado el cuerpo? Si estaban dormidos, ¿cómo podían saberlo? Y si los discípulos hubiesen sido culpables de haber robado el cuerpo de Cristo, ¿no habrían tratado primero los sacerdotes de condenarlos? ¿O si los centinelas se hubiesen dormido al lado de la tumba, ¿no habrían sido los sacerdotes los primeros en acusarlos ante Pilato? 3 preguntas con una respuesta contundente. Vaya mentira se montaron para desacreditar la verdad de la resurrección de Cristo. Y lo peor es que después de 2000 años de esta historia, aún muchos de ese pueblo no quieren aceptar la resurrección de Cristo. Prefieren seguir aceptando la mentira de los sacerdotes del momento de la muerte de Cristo y su resurrección. O sea que nada ha cambiado prácticamente. Solo pocos judíos se han convertido al Evangelio. Pero eso va a cambiar. Y algún día, si Dios quiere, trataremos de eso. Es curioso, ¿no? Los judíos diciéndole a los romanos que mientan. Si lo traspasas a la historia, los fariseos diciéndole al Vaticano que mientan. Es la continuación de la historia. Sí, sí. Los soldados se quedaron horrorizados al pensar en atraer sobre sí mismos la acusación de dormir en su puesto. Era un delito punible de muerte. ¿Debían dar falso testimonio, engañar al pueblo y hacer peligrar su propia vida? ¿Acaso no habían cumplido su penosa vela con alerta vigilancia? ¿Cómo podrían soportar el juicio, aún por el dinero, si se perjuraban? Se estaban jugando la vida, ¿eh? A fin de acallar el testimonio que temían, los sacerdotes prometieron asegurar la vida de la guardia
diciendo que Pilato no deseaba más que ellos que circulase un informe tal. Qué forma de manipular las mentes, ¿eh? Los soldados romanos vendieron su integridad a los judíos por dinero. Comparecieron delante de los sacerdotes cargados con muy sorprendente mensaje de verdad. Salieron con una carga de dinero y en sus lenguas un informe mentiroso fraguado para ellos por los sacerdotes. ¿Os dais cuenta que esto es lo que termina siendo escrito en libros judíos y que, en definitiva, ha pasado a muchas personas creerse más o menos esos relatos para decir que Cristo no resucitó, que murió y ya está, que los discípulos se lo llevaron y tantas cosas más? Y como Satanás no ha podido terminar de hacer precisamente de esto un triunfo, ha tenido que ir inventando nuevas teorías con el paso del tiempo, que no murió en la cruz, que en verdad allí murió su hermano, que él se fue a la India y tantas cosas más, tantas cosas más. Pues bien, todo cae por su propio peso. Mientras tanto, la noticia de la resurrección de Cristo había sido llevada a Pilato. Aunque Pilato era responsable por haber entregado a Cristo a la muerte, se había quedado comparativamente despreocupado. Es curioso, ¿eh? Lo había entregado a la muerte, pero aún se había quedado más o menos despreocupado. Aunque había condenado de muy mala gana al Salvador y con un sentimiento de compasión, no había sentido hasta ahora ninguna verdadera contrición. Hasta ahora. Con terror se encerró entonces en su casa, resuelto a no ver a nadie. El terror se apoderó de él. Y no es de extrañar, ¿eh? Porque pensar que a quien lleva la condenación por haber cedido ante su, ya veis, peso, ahora se encuentra en que ha resucitado, es Dios. ¿Qué va a pasar con él? Pero los sacerdotes penetraron hasta su presencia, contaron la historia que habían inventado y le instaron a pasar por alto la negligencia que habían tenido los centinelas con su deber. Pero antes de consentir en esto, él interrogó en privado a los guardias. Tonto no era, Pilato. Estos, temiendo por su seguridad, no se atrevieron a ocultar nada. Y Pilato obtuvo de ellos un relato de todo lo que había sucedido. No llevó el asunto más adelante, pero desde entonces no hubo más paz para él. Vaya situación. Cuando Jesús estuvo en el sepulcro, Satanás triunfó. Se atrevió a esperar que el Salvador no resucitase. Exigió el cuerpo del Señor y puso su guardia en derredor de la tumba procurando retener a Cristo preso. Se airó acerbamente cuando sus ángeles huyeron al acercarse el mensajero celestial. ¿Os dais cuenta de este detalle? Él no huyó, Huyeron sus ángeles, pero él no. ¿Por qué? Porque estaba a la altura del otro ángel. Era el que ocupaba su lugar, por tanto de un poder muy parecido. Y él aguantó allí, mientras los demás salieron flechados, y se enfadó como se debía enfadar. Cuando vio a Cristo salir triunfante, supo que su reino acabaría y que él habría de morir finalmente. Este concepto es muy interesante, porque aquí Satanás se da perfectamente cuenta de que se le acabó todo. Pero sabéis, luego vamos viendo en otros lugares cómo Satanás se intenta autoconvencer que realmente él puede cambiar el futuro, autoengañándose. Autoayuda. Ese es el concepto de la autoayuda.
del coaching. O sea que cuando vayáis os invitan a un taller de coaching o autoayuda, algún tipo de este tipo de cosas, es esto, autoengañarse. Pensar que tú tienes el poder, que tú puedes. Pues mira, ya sabéis de quién es el inventor de este tipo de técnicas. Para variar, ¿eh? Sí. Al dar muerte a Cristo, los sacerdotes se habían hecho instrumentos de Satanás. Ahora estaban enteramente en su poder. Estaban enredados en una trampa de la cual no veían otra salida que la continuación de su guerra contra Cristo. ¿Os estáis dando cuenta de lo que está diciendo? Los ángeles impelidos a luchar porque no podían, estaban atrapados en esa guerra. Está hablando de los sumos sacerdotes. Perdón. De los sacerdotes en general, sí. Mirad, cuando los sacerdotes se encuentran en esta situación, ellos son los que siguen decidiendo estar en guerra contra Cristo. Y por eso podemos entender a la perfección cómo todos esos escritos fueron apareciendo desde prácticamente los tiempos de Cristo mismo hasta ahora, en el cual siguen negando a Cristo y a su resurrección. No todos, porque ahora también hay corrientes entre ellos que aceptan que Cristo existió y que lo llegan a aceptar prácticamente como un profeta o como un buen rabí, un buen maestro, pero no lo siguen aceptando como el creador y salvador del mundo. Mirad si esto es importante, porque desde ese momento la guerra de ellos contra Cristo iba a seguir llevando no solo este punto delante de donde estuvieran, sino que llevaría la maldición del cielo contra ellos. ¿Os dais cuenta de esas maldiciones bíblicas que aparecían contra el pueblo judío por rechazar precisamente a Cristo? No estoy diciendo que tengamos que hacer nada contra ellos, ¿eh? Es muy distinto, pero la maldición de Dios quedó sellada para ellos. Aquí nos muestra lo que pasa a todos aquellos que ven la verdad, como es el caso de ellos, ven la verdad, escuchan el testimonio de la verdad, confirman que lo que ellos decían que era mentira o querían creer que era mentira, le vuelven a confirmar que es verdad y sabiendo que es verdad, lo ocultan a los demás. Por lo tanto, conociendo la verdad, la niegan. Por lo tanto, ya son instrumentos de Satanás porque voluntariamente, de la misma manera que Adán hizo, ¿no?, en su momento, luego se arrepintió y tal, ¿no?, cosa que ellos no han hecho. Pero es el hecho de que lo que pasará al final, que todo el mundo que llegue hasta el final conocerá, podrá elegir entre el bien y el mal y conscientemente elegirá el mal. Y entonces ya no hay retorno, ya eres instrumento de Satanás. Y estás, ¿qué? Como dice aquí, enredado en una trampa en la cual solo tienes la solución de continuar la guerra contra Cristo. O sea, que es como en el momento en el que el Espíritu Santo se retira de la tierra, en los momentos finales, y ya queda o conmigo contra mí, no hay otra, no puedes cambiar. Y como no podrán ir contra Cristo, irán contra su pueblo, que son sus representantes. Cuando oyeron la nueva de su resurrección, temieron la ira del pueblo. Mirad que temían, ¿eh? La ira del pueblo. Sintieron que su propia vida estaba en peligro. Su única esperanza consistía en probar que Cristo había sido un impostor y negar que hubiese resucitado. Es lo que les podía salvar, como se dice, el pellejo, ¿eh? Sobornaron a los soldados y obtuvieron el silencio de Pilato. Difundieron sus informes mentirosos lejos y cerca. Pero había testigos a quienes no podían acallar. Muchos habían oído el testimonio de los soldados en cuanto a la resurrección de Cristo,
Ya lo hemos visto, ¿no? Cuando iban por el camino, al que se encontraban, ¡pam!, se lo decían. Y ciertos muertos que salieron con Cristo aparecieron a muchos y declararon que había resucitado. Este detalle muchas veces pasa por alto. Cuando Cristo resucita, no resucita solo. Hay otros muertos que salen de sus tumbas y ¿qué hacen? Se aparecen a muchos y declaran que había resucitado. Fueron comunicados a los sacerdotes informes de personas que habían visto a esos resucitados y oído su testimonio. O sea que el conocimiento de lo que pasó es a través de los soldados y de los resucitados. Pero fíjate, ¿eh? O sea, los dos daban el mismo testimonio, de verdad. Y en cambio hay unos que acaban cediendo por los bienes de este mundo, que son los romanos, los soldados romanos. Eso nos tendría que recordar a nosotros y enseñar cosas, que por mucho que estemos diciendo o estemos creyendo que decimos la verdad y que promulgamos y que estemos todo muchas cosas muy bonitas, pero en un momento dado podemos volver atrás como volvieron los romanos, ¿eh? De hecho, ¿cuántos cristianos ante problemas que no se pueden comparar con todo esto se echan atrás de sus creencias? Vieron la resurrección de Cristo, o sea que no es eso que... No, vieron la resurrección de Cristo, del Hijo de Dios, y eso no fue suficiente. Los sacerdotes eran personas que estaban sabiendo muy bien lo que esto implicaba, pero ellos no se frenaron, se fueron motivando aún más para hacer sus cosas, su oposición a Cristo, porque temieron perder su vida, temieron perder su estatus, querían quedar bien con el pueblo. ¿Qué sucede cuando dirigentes de iglesia, para querer quedar bien con el pueblo, ceden también y no dicen las cosas tal como son? Porque se pueden quedar solos o generarse oposición. O el orgullo propio también, porque también puede ser el propio orgullo de los sacerdotes, que lo deberían tener por las nubes, tal como actuaban. Los sacerdotes y príncipes estaban en continuo temor. No fuese que mientras andaban por las calles o en la intimidad de sus hogares se encontrasen frente a frente con Cristo. Claro, estaban muertos de miedo, ¿eh? Tener una aparición de Cristo delante suyo, ya veis, en cualquier lugar, ¿eh? Sentían que no había seguridad para ellos. Los cerrojos y las trancas ofrecerían muy poca protección contra el Hijo de Dios. De día y de noche, esta terrible escena del tribunal en que habían clamado «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos», estaba delante de ellos. Su propia frase, ¿eh? Nunca más se habría de desvanecer de su espíritu el recuerdo de esa escena. Nunca más volvería a sus almohadas el sueño apacible. Vaya vida les esperó por el resto de su tiempo, en el cual aún estaban así, con esta situación, cuando llegaba la noche, con un sueño que no podían concebir. Cuando la voz del poderoso ángel fue oída junto a la tumba de Cristo diciendo, «Tu Padre te llama», el Salvador salió de la tumba por la vida que había en él. Quedó probada la verdad de sus palabras. «Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar». Entonces se cumplió la profecía que había hecho a los sacerdotes y príncipes. «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». ¿Estamos viendo la aplicación que le da Jesús a todos esos momentos? Sobre la tumba abierta de José, Cristo había proclamado triunfante: «Yo soy la resurrección y la vida.
Únicamente la divinidad podía pronunciar estas palabras. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Son receptores dependientes de la vida de Dios. Desde el más sublime serafín hasta el ser animado más humilde, todos son renovados por la fuente de la vida. Únicamente el que es uno con Dios podía decir: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla de nuevo. En su divinidad, Cristo poseía el poder de quebrar las ligaduras de la muerte. Mirad que aquí Cristo ya es apareciendo como en su divinidad. Ya era él mismo el que podía quebrar las ligaduras de la muerte. Aquí ya no dependía de nadie más. Antes dependía del Padre para hacer los milagros. Ahora él ya es, o se muestra, totalmente como divino. Apartó su divinidad en vida, hasta ese momento. Luego la volvió a utilizar, digamos. Sí. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada, y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Algunos ahora dirán: ¿y esto qué es de la gavilla? Bien, hemos de retroceder al Antiguo Testamento y ver todo ese ceremonial que se hacía en el templo, donde cuando había cosecha se mecía algo en una gavilla. La fiesta de las primicias. Exacto, era el día de la fiesta de las primicias. Y eso tenía una simbología, no se hacía porque sí. ¿Y qué estaba apuntando esa ceremonia que, como dice ahora, durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica? Se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, que es el momento precisamente en el que Cristo muere en la cruz y hay su resurrección, se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Mirad cómo ese ritual ceremonial estaba apuntando primero a la resurrección de Cristo. Pero además alguien resucitó con él, ¿no? Esas primicias también. Esos muertos que se levantaron y fueron a anunciar el mensaje, apareciéndose. Y todo esto es la simbología y la promesa de que cuando Jesús vuelva, los muertos volverán a la vida. Y no la gran mentira que nos han querido posicionar en nuestras mentes durante tantísimos años, que cuando uno se muere y ya está gozando del cielo, o pasándolas a medias en el purgatorio, o quemándose en el infierno. Esto no es verdad. Esto era una promesa de futuro. Si Jesús resucitaba y esos muertos también, al fin de los tiempos, cuando Jesús vuelva dentro de muy pocos años, va a volver a suceder. Una vez más nos damos cuenta que las festividades judías tenían una relación con acontecimientos de un futuro. Y a veces no solo para una vez, sino para más. Y todo esto ya lo iremos viendo, si Dios quiere, con el paso del tiempo.
Es que son básicas las primicias, porque si Jesús hubiera resucitado él solo, siempre hubiera quedado la duda de si un humano, solo un humano, podía resucitar. Entonces, los humanos resucitaron igual que él, y por lo tanto es un ejemplo para todos, ¿no? Al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas, y cuando él resucitó, salieron con él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Mártires. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. No sé si somos conscientes de lo que hemos dicho ahora, mártires. ¿Recordáis algún texto en Apocalipsis donde se habla de unas almas debajo del altar? ¿Hasta cuándo, Señor, no vengarás la sangre? ¿Y qué respuesta reciben? Un poco más de tiempo, hasta que el número se complete. ¿Sabéis ahora quiénes son entonces esas almas que estaban en el cielo como mártires? Esas personas resucitadas que se fueron con Cristo. Impresionante. Pues bien, nosotros vamos a leer este último párrafo y después vamos a escuchar algo. Durante su ministerio Jesús había dado la vida a algunos muertos. Había resucitado al hijo de la viuda de Naín, a la hija del príncipe y a Lázaro. Pero estos no fueron revestidos de inmortalidad. Después de haber sido resucitados, estaban todavía sujetos a la muerte. Pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Ascendieron con él como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Estos, dijo Cristo, no son ya cautivos de Satanás, los he redimido. Los he traído de la tumba como primicias de mi poder, para que estén conmigo donde yo esté, y no vean nunca más la muerte, ni experimenten dolor. Pues nosotros vamos a dejarlo hoy aquí. Vamos a poner un himno, una vez más, con una letra que nos tiene que hacer pensar y que nos tiene que seguir dando la gran esperanza. Vamos a oírlo. Bien, pues un himno con una letra preciosa que nos da la gran esperanza de la resurrección, tanto de Cristo como la de los muertos que van a ser vivificados en el momento de su retorno y que van a obtener la salvación, la vida eterna, vivos para siempre y en la bondad de Dios. Mirad lo importante que es tener a una profeta entre el pueblo de Dios, donde los detalles son tan esenciales para terminar de entender a veces cuestiones que en la Biblia nos pueden pasar quizás por alto. Mirad cómo al ver la resurrección de Cristo y junto a él como primicias, todos estos que resucitaron y se aparecieron a otros, como también los textos bíblicos nos dicen, nos queda con más claridad la importancia de estas festividades judías y su simbología. En el momento en que nosotros rechazamos a un profeta de Dios, en este caso a una profetisa, quedamos más limitados. Y lo que está claro es que habrá detalles que no siempre podremos percibir y que Dios ha utilizado a alguien para mostrarnos y que nos van a servir precisamente de un modo muy especial para echar por tierra los engaños satánicos del último tiempo. En fin, creo que hoy era un tema para seguir meditando, para seguir contentos, porque
Ahora ya no solo hablamos de latigazos sobre Cristo, sobre clavos clavados, traspasándole, sino que estamos hablando de un momento glorioso, de la victoria sobre la muerte, la que tuvo Él y la que nos va a dar a todos, si queremos. Meditemos siempre en las escenas finales de la vida de Cristo. Meditemos en cómo lo soportó todo. Meditemos en sus promesas. Y como decía el apóstol Pablo, echad mano de la vida eterna cuando las cosas nos parezcan sombrías, que todo se hunde a nuestro alrededor, que todo nos afecta. Tenemos una vida eterna en juego y Cristo pagó un alto precio por nosotros. No lo despreciemos. Queda poco para el retorno de Cristo. Debemos prepararnos y debemos anunciar el mensaje de su retorno y no callar por nada del mundo. ¿Pudieron callar los soldados cuando vieron lo que tenían delante de ellos? Y nosotros, que nos decimos cristianos, que el Señor nos ha dado teóricamente tanto conocimiento, ¿debemos callar y no decir su mensaje final? Que nada nos pare con su ayuda. Que Dios os bendiga.